A todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del tema de la transformada Z. Vamos a hacer el ejercicio número 13 del cuadernillo. Bien, este ejercicio es un ejercicio que hace referencia a lo que se conoce como un filtro Peine o filtro Combe, que aparece pues, en multitud de sitios, por ejemplo en temas de acústica, y que hemos comentado en algún ejercicio anterior, pero desde otra perspectiva. Quizá no recuerdo bien, pero quizá también cuando vimos la transformada de Fourier en el tiempo discreto. Básicamente lo que hace referencia es a si tenemos un altavoz, por ejemplo, que emite ondas acústicas, y aquí tenemos a un escuchante, ¿no? Alguien que está escuchando eso. Bueno, pues va a recibir un rayo directo y puede ocurrir que, bueno, pues si esté en una sala que no sea perfectamente anecoica, pues pueda recibir también un rayo reflejado. De forma que lo que se oye aquí podemos llamarlo IDN, puesto que a esto lo podemos considerar pues, un sistema, donde XDN es la entrada e IDN es lo que escuchamos. Bueno, pues IDN va a ser básicamente la señal de entrada y la señal de entrada, un eco de la señal de entrada retardado pues un número de unidades. Por ejemplo, en este ejercicio pues me ponen que está retardado 8 unidades y atenuada. Por tanto, bueno, pues podemos aquí poner un factor de atenuación que en este ejercicio lo llaman menos 8 alfa y con una cierta fase de llegada que hará que se sume o se reste a la señal de entrada. En este caso, pues se pone un signo menos pues para asumir que hay una diferencia de fases, ¿no? Hay una suma en contrafase. Este alfa es un factor que lo que hace es reducir la amplitud del eco respecto de la señal y por lo tanto pertenece o es menor que la unidad. Pues bien, esto veremos que lo que produce es una respuesta en frecuencias y por eso se le llama filtro Combe, la H de Z o la H de J omega, ¿no? Bueno, pues esto si lo representáramos, el módulo de la H de omega, bueno, pues en función de omega, pues lo que hace es haciendo una cosa así. Entonces, bueno, pues esto como muy agudo, todavía más agudo, y entonces por eso se le llama filtro en COM, ¿no? En Peine. Y bueno, no es realmente un filtro, aquí se ve que más que un filtro, pues es la forma de modelar un efecto acústico. Bien, pues vamos con el ejercicio. Nos dan, bueno, pues esta ecuación en diferencias que modela esta situación. Y en el apartado A me dice que calcule la función de transferencia, que dibuje el diagrama polo cero y que indique su región de convergencia. Bueno, pues nada, muy sencillito, como siempre, hacemos la transformada z de la ecuación en diferencias, con lo cual sería y de x y de z es igual a x de z menos elevado a menos 8 alfa por x de z y el retardo pues aparece como un z elevado a menos 8. Con lo cual, bueno, pues la h de z, que es la y de z partido por la x de z, despejando de ahí, me daría 1 menos elevado a menos 8 alfa por z a la menos 8. Como quiero ver polos y ceros, pues no sé, si queréis, pues se ve igual más claramente poniendo las potencias de z como positivas, con lo cual multiplicando arriba numerador y denominador por z a la 8 me quedaría z a la 8 menos elevado a menos 8 alfa partido por z a la 8. Con lo cual, bueno, pues esta sería la h de z, que sería lo primero que me piden, y ahora me piden, bueno, pues las regiones de convergencia, perdón, el diagrama polo ceros y región de convergencia. Bueno, en primer lugar, del denominador veo que tengo un polo en z igual a 0, pero ojo, como está elevado a 8, es un polo óctuple.
acuerdo? Y por otro lado, los ceros los saco de igualar esto a cero, ¿no? Haciendo z a la 8 menos elevado a menos 8 alfa igual a 0. Y de aquí entonces sacaría que z a la 8 es igual a e elevado a menos 8 alfa, con lo cual de aquí sacaría que z sería la raíz octava de elevado a menos 8 alfa. Bien, aquí tenemos que tener cuidado y es por lo siguiente, recordar que la transformada z, el dominio de la transformada z es el dominio, el campo complejo. Y por tanto, las raíces, el campo complejo, recordar que se tenían que hacer con cuidadito, no eran como en el campo real. Y concretamente, en este caso, la raíz octava, pues hay que hacerla de la siguiente forma. En primer lugar, hay que expresar esto, que en principio es un número real, hay que expresarlo como si fuera un número explícitamente complejo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sería elevado a menos 8 alfa por, bueno, pues lo que sería la fase de ese complejo, que sería elevado a j, un número entero de veces 2pi. ¿De acuerdo? Esto es elevado a menos 8 alfa expresado como un complejo, donde k lo que va a tomar es una serie de valores. Por ejemplo, si k es igual a 0, pues me queda elevado a menos 8 alfa. Si k es igual a 1, pues me quedaría elevado a menos 8 alfa por elevado a j2pi. ¿De acuerdo? Realmente son todos estos, es una función multiforme, la exponencial, y por tanto hay que ponerlo de esta forma. Entonces, fijaros, la raíz octava de esto sería elevado a menos 8 alfa partido por 8 por elevado a jk2pi partido por 8. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el primer término me quedaría elevado a menos alfa y el segundo término me queda un factor que hace lo siguiente. Dice elevado a j pi cuartos por k. Donde k, repito, toma los valores entre 0 y el valor que había de la raíz, que en este caso es 8 menos 1, con lo cual va de 0 a 7. O sea, realmente hay 8 ceros, ¿vale? No hay uno solo que hubiéramos igual deducido de aquí, que sería el correspondiente para k igual a 0, sino que realmente hay 8 ceros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a pintar el diagrama polo 0. Si este es el plano complejo, pues fijaros, tenemos un polo óctuple en z igual a 0. O sea, aquí en z igual a 0 tendríamos este polo óctuple. Y luego tenemos en torno a una circunferencia de radio elevado a menos alfa, con lo cual aquí pintaríamos una circunferencia de radio elevado a menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces aquí, pues, si queréis, lo podemos poner así. De radio elevado a menos alfa. Lo que tengo es todos los ceros distribuidos. Tengo 8 ceros, empezando por k igual a 0, sería un 0 aquí, y a partir de ahí tendría 8 ceros, con lo cual los ceros estarían de esta forma. Tendría estos 4 de aquí, y luego tendría en pi cuartos los otros. ¿De acuerdo? De forma que, bueno, pues este angulito de aquí es el mismo en todos, este angulito de aquí es pi cuartos. Este sería el diagrama polo 0. ¿Cuál es la región de convergencia? Pues fijaros, la región de convergencia, como el único polo que tengo es un polo en el origen, la única región de convergencia es todo el plano, ¿vale? Es todo el plano. Para todo z, digamos. Converge en todo el plano. ¿De acuerdo? Muy bien. En el apartado B me dice lo siguiente, que deseamos recuperar la señal de entrada a partir de la de salida. O sea, en nuestro sistema lo que hacemos es registramos, medimos la salida y queremos preguntarnos cuál era la entrada. Y que para ello, bueno, pues que vea esa función de transferencia.
O sea, sería un poco buscar un sistema que compensara esa situación de ecos, un compensador de ecos o un cancelador de ecos. O sea, yo tengo xn y dn y lo que me dicen es que encuentre un cancelador de ecos que tomando idn vuelva a recuperar xdn. Y tengo que encontrar esta función de transferencia que, como digo, es un cancelador de ecos, ¿vale? Donde aquí se ha producido mi eco, como tenía arriba. Fijaros que la situación es la siguiente, o sea, mi señal xdn, si yo tengo xdn, por ejemplo, es el impulso unidad, o sea, yo busco xdn, pues esto en el sistema este que yo tengo de efecto comp, de efecto Peine, pues la salida, la IDN que yo tendría, que por cierto sería como la entrada es XDN, pues sería la HDN, pues fijaros que tendría por un lado la entrada se propagaría a la salida inmediatamente y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instantes de tiempo posterior tendría el eco. El eco atenuado por un valor elevado a menos alfa por 8, donde si esto es 1 y esto es 1, pues tendría elevado a menos alfa por 8. Bien, pues lo que tengo que hacer es esto, pasarlo por otro sistema, que lo que me dé es esto de aquí. ¿Vale? Que coja esta señal y lo que me dé es esto de aquí. Y me preguntan que para ese sistema cuáles son sus regiones de convergencia y que diga si el sistema es causal, no causal, estable, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues muy sencillo. Lo que están pidiéndonos es el sistema inverso. Si a este sistema de aquí decimos que tiene una función de transferencia h1 de z, pues para que al final salga la misma señal, aquí tendré una respuesta en frecuencia, perdón, una h sub 2 de z, una respuesta de una transferencia, una función de transferencia h sub 2 de z, que lógicamente tiene que ser el inverso de h sub 1 de z. ¿Por qué? Porque al multiplicar entonces h1 por h2 me quedaría 1. ¿De acuerdo? Luego, este sistema que me piden a mí encontrar es el inverso de h sub 1 de z, y por lo tanto, bueno, pues cogemos e invertimos lo que ya hemos encontrado. Sería 1 menos elevado a menos 8 alfa por z a la menos 8. Esa sería la h sub 2 de z. Y para ver el diagrama polo cero, pues lo mejor es multiplicar por z a la 8 arriba y abajo. Entonces me quedaría z a la 8 partido por z a la 8 menos elevado a menos 8 alfa. ¿Qué diagrama polo cero tiene? Bueno, pues fijaros, pues tendría, por un lado, ahora tendría un 0 óctuple, 0 óctuple en z igual a 0. Con lo cual, en z igual a 0, aquí pondría un 0 óctuple. ¿Vale? Y luego tendría, por la misma razón que antes, tendría aquí 8 polos centrados en la circunferencia de radio elevado a menos alfa. Haciendo exactamente el mismo razonamiento que hicimos en el apartado anterior. Con lo cual, aquí ponemos la circunferencia de radio elevado a menos alfa y aquí ponemos pues 8 polos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 polos. Ese sería el sistema inverso, el diagrama polo cero del sistema inverso. Bien, ¿cuáles son las regiones de convergencia? Bueno, pues fijaros, tenemos dos casos. El caso en el que alfa es distinto de 0. Bien, si alfa es distinto de 0, tenemos a su vez dos casos. Si estamos en la zona en la que z es mayor que elevado a menos alfa, ¿vale?
elevado a menos alfa, acordaros que es esta circunferencia. Entonces, si estoy en esta zona de aquí, que sería módulo de z mayor que elevado a menos alfa, esa zona que sería esta zona de aquí fuera, ¿no? Esta sería la zona, el sistema sería causal, porque estoy en esa región externa, hacia afuera, y como elevado a menos alfa, digamos, es mayor que 1, cuando alfa pertenece al intervalo 0, 1, perdón, es menor que 1, la circunferencia unidad quedaría dentro de esa frontera, quedaría aquí, con lo cual el sistema sería estable, contendría a la región de convergencia, el z igual a 1 estaría dentro de la región de convergencia, con lo cual el sistema sería estable. Si el módulo de z es menor que elevado a menos alfa, si estoy en esta región de aquí dentro, entonces el sistema, por un lado, es anticausal, como corresponde a un disco, y además sería no estable, porque z igual a 1, el círculo z igual a 1 quedaría por fuera. Y luego tenemos el caso en el que alfa es igual a 0. Entonces, el caso en el que alfa igual a 0 tendría justo este círculo de elevado a menos alfa coincidiría con el círculo de radio igual a 1, con lo cual el sistema no puede ser estable nunca. No es estable nunca. ¿De acuerdo? Bien, apartado C. En el apartado C me dice que determine todas las respuestas impulsivas asociadas con el sistema del apartado B, o sea, con el sistema este que compensa el eco. ¿De acuerdo? Tengo que hallar la h de n correspondiente, o las h de n correspondientes a esta h de z. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para hacerlo vamos a hallar primeramente lo siguiente. Vamos a definir una k de z que es la siguiente. Es 1 partido por 1 menos elevado a menos 8 alfa por z a la menos 1. Entonces, fijaros, lo que he cogido, he definido una k de z porque precisamente la h sub 2 de z, fijaros, es la k de z elevado a la 8. O sea, si yo en esta k de z cambio z por z a la 8, pues me queda precisamente la h sub 2 de z. Y la k de z es muy sencillita de hallar su transformada inversa. ¿Por qué? Porque si estoy en la región en la que módulo de z es mayor que elevado a menos 8 alfa, pues esto en las tablas me dice que su transformada z, la k de n correspondiente, su transformada inversa, perdón, la secuencia de la cual ella es su transformada z sería elevado a menos 8 alfa n por u de n. Y si estoy en la zona donde el módulo de z es menor que elevado a menos 8 alfa, pues en ese caso la secuencia k de n es igual a menos elevado a menos 8 alfa n por u de menos n menos 1. ¿De acuerdo? O sea, es muy sencillito por tablas directamente hallar la k de z. Y entonces dices, bueno, pero es que a mí realmente no me piden k de z, me piden la la k de n, sino la h sub 2 de n. Pero recordar lo que vimos en un ejercicio anterior. Y es que sabíamos que cuando tenía una secuencia x de n y esa secuencia lo que yo hacía, fijaros, hacía una expansión, un padding, un cero padding de orden r, que acordaros que era era la señal x de n partido por r cuando n es un múltiplo de r y 0 en el resto. ¿Os acordáis, no? O sea, teníamos, fijaros, recordar aquel ejercicio que hacíamos. Uf, aquí me ha salido esto, no sé por qué. Perdonad que borro. Bien. Acordaros que veíamos un ejercicio donde teníamos pues una cierta transformada
perdón, una cierta secuencia, ¿no?, que teníamos, y entonces como la secuencia, por ejemplo, si esto era x de n, pues la secuencia x2 de n básicamente se construía de la siguiente forma. El de 0 lo pasaba a 0, aquí ponía un 0 y en el 2 ponía lo que aquí había en el 1, o sea, este valor lo ponía aquí. En el 3 ponía otro 0 y en el 4 le enchufaba lo que había aquí en el 2. Y así sucesivamente. Era como que estiraba hacia afuera la x de n en un factor como lo que hay entre paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, acordaros que la relación que había, ¿no? La relación que había entre las transformadas de Fourier es que, perdón, de z, es que la x sub r de z se relacionaba con la x de z como esta expresión que estoy poniendo yo aquí, z a la r. O sea, la transformada z de esta te la haría, sería x de z. Pues bien, la transformada z de esto, la transformada z de esto de aquí, pues es simplemente coger esto de aquí y donde pone z, poner z elevado a la r. ¿De acuerdo? Esto es lo que vimos en un ejercicio anterior. Entonces, por eso, fijaros, si yo tengo la k de n, pues la h sub 2 de z, como h sub 2 de z es k de n a la 8, pues es inmediata, ¿vale? La h sub 2 de n básicamente será la k 8 de n, ¿de acuerdo? Y la k 8 de n, acordaros que, bueno, acordaros no, en función de su definición, es k de n octavos cuando n es múltiplo de 8 y 0 en el resto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora k de n octavos es distinta en función de que yo, o k de n es distinto en función de en qué z yo esté. Por lo tanto, en este caso habrá dos posibilidades. Primera posibilidad, que módulo de z, según tenemos aquí arriba, que el módulo de z sea mayor que elevado a menos 8 alfa. Entonces, en este caso, la h sub 2 de n será elevado a menos 8 alfa n u de n partido por 8, si n es igual a un múltiplo de 8, o 0 en el resto. ¿Vale? Lo único que hago sería esta k de n partido por 8 cuando la n es un múltiplo de 8. ¿Y qué ocurre en este caso? Cuando el módulo de z es menor que elevado a menos 8 alfa. Pues en ese caso tendría que irme a esta k de n, con lo cual tendríamos que esto, la h2 de n sería elevado a menos elevado a menos 8 alfa n por u de menos n octavos menos 1, cuando n es múltiplo de 8 y 0 en el resto. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya esta sería la respuesta h sub 2 de n, que sería capaz de ecualizarme ese eco, de cancelarme ese eco. Y entonces, bueno, pues que la respuesta al final, en total, de la concatenación de esos dos filtros, pues sea 1. O sea, que el tema podría ser, por ejemplo, que yo pusiera, por ejemplo, aquí unos cascos, le pusiera a este de aquí unos cascos, con un sistema electrónico que lo que hiciera básicamente es capturar esto y esto ponérselo al señor en el oído. Entonces, esto de aquí, esta sería la h sub 2, sería lo que compensaría todo este bucle de interferencia que tenemos aquí. Bueno, espero que os haya quedado claro, creo que es un ejercicio bonito.
Es un ejercicio muy interesante porque, bueno, pues nos hemos enfrentado a un polo óctuple, muy importante esto es fundamental, el darse cuenta que una raíz en el plano complejo pues es múltiple, tiene tantas soluciones como el orden de la raíz. Y eso, bueno, pues es fundamental porque si no, no podríamos, diríamos que tiene solamente en este caso un cero, aquí solamente un polo y realmente son muchos más. Y el problema, bueno, pues no se habría resuelto adecuadamente. Y luego, bueno, pues es bonito el ver, bueno, este sistema inverso, que simplemente es darle la vuelta, y cómo, bueno, pues la transformada inversa, fijaros, bueno, pues hemos tenido que jugar por un lado con una versión más facilita y después utilizar esta propiedad tan importante que vimos en su día. Bueno, pues nada más. Gracias por vuestra atención y nos vemos en algún vídeo. Adiós.